Cómo correr 5 kilómetros en menos de 25 minutos. Ese es el objetivo de hoy. Si quieres cruzar esa meta a un ritmo constante de 5 minutos por kilómetro, la respuesta científica es sencilla. Necesitas entrenar el 80% de tu tiempo a un ritmo muy suave y solo el 20% a máxima intensidad. Sí, la clave para correr más rápido en llano no es matarte a correr rápido todos los días. Para bajar de 25 minutos, tu cuerpo necesita optimizar el transporte de oxígeno y elevar tu umbral de lactato, algo que solo se logra combinando rodajes muy lentos en zona 2 con series cortas pero explosivas. En este video te voy a desglosar las 3 fases exactas de este plan de 8 semanas. Olvídate de la zona gris de entrenamiento que solo te fatiga. Hoy verás los entrenamientos clave basados en la fisiología deportiva que transformarán tu velocidad en terreno plano. Empecemos. Para correr un 5K a ritmo de 5 minutos por kilómetro, la mayoría comete el mismo error, salir a correr a fuego 3 o 4 veces por semana. Creen que si sufren, mejoran. Pero la ciencia demuestra lo contrario. Si corres siempre a una intensidad media alta, entras en la zona gris. Te fatigas demasiado para superarte, pero vas demasiado rápido para crear una base aeróbica real. Aquí es donde entra la regla 80-20, el pilar de este plan de 8 semanas. Esta metodología, respaldada por la fisiología deportiva, divide tu volumen de entrenamiento semanal en 2 bloques estrictos. El 80% de tus kilómetros deben ser a una intensidad baja o moderada, zona 2. Es un ritmo donde puedes mantener una conversación sin ahogarte. El 20% restante se reserva para la alta intensidad, zonas 4 y 5. Aquí es donde entran las series y los intervalos. Al correr lento el 80% del tiempo, multiplicas tus mitocondrias y creas nuevos capilares sanguíneos. Tus músculos reciben más oxígeno de forma eficiente. Y cuando llega el día de tocar ese 20% de alta intensidad, tus piernas están frescas para elevar tu VO2 max y desplazar tu umbral de lactato. De este modo, aguantar los 5 minutos por kilómetro en plano se vuelve un proceso mecánico, no una agonía. Ahora que ya entiendes la ciencia detrás de la regla 80-20, es momento de llevar esta teoría al asfalto con la fase 1 de nuestro plan, diseñada específicamente para asentar tu base y enseñarle a tus piernas el ritmo que te dará el éxito. Durante las primeras 3 semanas, el objetivo no es acumular fatiga, sino despertar tu eficiencia en llano. Vamos a acostumbrar a tu sistema nervioso a la mecánica de correr a 5 minutos por kilómetro, pero en dosis muy pequeñas para que tu cuerpo asimile el estímulo sin riesgo de lesión. Para que veas cómo se aplica esto en la vida real, vamos a estructurar tu semana tipo con 3 días clave de carrera. El resto de días serán de descanso o fuerza. Los martes nos toca el 20% de alta intensidad. Vas a realizar de 6 a 8 series de 400 metros a un ritmo exigente de 4:50 el kilómetro. El objetivo científico aquí es reclutar fibras rápidas y enseñarle a tus piernas a rodar rápido en terreno plano. Los jueves pasamos al 80% de rodaje suave. Harás entre 35 y 40 minutos estrictamente en zona 2 a un ritmo muy cómodo. Con esto logramos desarrollar nuevos capilares y construir tu resistencia de base. Y los sábados cerramos con el rodaje largo, también dentro de ese 80% suave. Subiremos el volumen a 50 o 60 minutos en zona 2. A nivel interno, esto le enseña a tu cuerpo a utilizar la grasa como un combustible ultra eficiente para que no te quedes sin energía en el último kilómetro. Presta mucha atención al entrenamiento del martes. Vas a hacer entre 6 y 8 series de 400 metros a un ritmo ligeramente más rápido que tu objetivo, 4:50 el kilómetro. La clave científica aquí está en la recuperación, camina durante 90 segundos entre cada serie. Al caminar, permites que el lactato se limpie parcialmente, lo que te ayuda a mantener una técnica de carrera perfecta y una cadencia alta en cada repetición. Una vez superadas las primeras 3 semanas, tu cuerpo ya ha mecanizado el ritmo y tu base aeróbica es más fuerte. Es el momento de dar el salto a la fase 2 de nuestro plan, donde el objetivo cambia por completo. Ahora vamos a enseñarle a tus músculos a tolerar la fatiga para aguantar el ritmo sin desinflarte. Durante las semanas 4, 5 y 6, entramos en la etapa más exigente. En terreno llano, el mayor enemigo es la acumulación de ácido láctico en los músculos. Si no entrenas tu cuerpo para reciclar ese lactato mientras corres rápido, tus piernas se bloquearán a mitad de camino. Por eso, vamos a alargar la distancia de los intervalos de alta intensidad. Mantenemos la estructura de 3 días de carrera a la semana, pero subiendo un escalón el nivel de exigencia. Los martes seguimos con el 20% de alta intensidad, pero cambiamos a series largas. Vas a realizar 3 series de 1000 metros, es decir, 1 kilómetro completo, a un ritmo de 4:55 el kilómetro.
El objetivo científico es desplazar tu umbral de lactato, enseñando a tu cuerpo a correr al límite aeróbico de forma sostenida. Los jueves mantenemos el 80% suave de recuperación. Repetiremos el rodaje de 40 minutos estrictamente en zona 2. Esta sesión es vital en esta fase para limpiar la fatiga acumulada en las piernas del día anterior. Y los sábados incrementamos el rodaje largo. Subiremos el volumen a 60 o 70 minutos en zona 2. Esto consolida tu resistencia cardiovascular y asegura que los 5 kilómetros del día de la prueba se te hagan una distancia corta. Analicemos a fondo el entrenamiento del martes. Hacer series de 1 kilómetro a 4:55 te obligará a mantener la concentración mental y la postura. La recuperación en esta fase es crucial. Vas a realizar 2 minutos de trote muy suave entre cada serie, no vayas a caminar. Al trotar suave, obligas a tu corazón y a tus músculos a reciclar el lactato sobre la marcha, preparándote para el esfuerzo continuo del 5K. Has completado la parte más dura del entrenamiento y tus piernas ya saben lo que es sufrir y reciclar el lactato. Es el momento de entrar en la fase 3 de nuestro plan, la etapa de afinamiento o tapering, donde reduciremos la fatiga acumulada para que llegues al día de la prueba con la máxima frescura y chispa posibles. Durante las semanas 7 y 8, el objetivo principal es el descanso activo. Muchos corredores cometen el error de seguir entrenando a tope hasta el último día y llegan cansados a la prueba. La ciencia nos dice que debemos bajar el volumen total de kilómetros, pero manteniendo la intensidad. Así, tus músculos se llenarán de glucógeno y tu sistema nervioso estará totalmente despierto. En estas últimas 2 semanas, la estructura se vuelve más ligera para asimilar todo el trabajo anterior. Los martes haremos el último entrenamiento de alta intensidad, que será una simulación. Vas a realizar solo 2 series de 2000 metros a tu ritmo objetivo estricto, 5 minutos el kilómetro. El objetivo científico es memorizar el ritmo de carrera real, pero sin agotar tus reservas de energía. Los jueves realizaremos un rodaje suave muy corto. Reduciremos el tiempo a solo 30 minutos estrictamente en zona 2. Es una sesión puramente regenerativa para mantener las piernas activas y con buen tono muscular. Y el sábado de la semana 7 reduciremos el rodaje largo a 45 minutos. En la semana 8, este día se sustituye por completo por tu gran prueba, el test de los 5 kilómetros en llano para destrozar la barrera de los 25 minutos. Fíjate bien en el entrenamiento del martes de la semana 7. Esas 2 series de 2000 metros a ritmo de 5:00 son un ensayo general. La recuperación será de 3 minutos caminando para asegurar que entras a la segunda serie totalmente recuperado. Si logras clavar este ritmo sintiendo que te guardas una marcha más en el cuerpo, significa que el plan científico ha funcionado y estás listo para el gran día. Ya tienes la ciencia, el desglose de las 8 semanas y los ritmos exactos que necesitas. Bajar de 25 minutos en un 5K en llano, ya no es un misterio, ahora es una fórmula matemática que solo tienes que salir a ejecutar. Recuerda que la constancia en esos rodajes suaves del 80% es lo que realmente te va a dar las piernas rápidas que buscas. Ahora te toca a ti, déjame abajo en los comentarios cuál es tu récord actual en 5 kilómetros y en qué semana vas a empezar este plan. No olvides suscribirte al canal si quieres seguir optimizando tus entrenamientos con base científica, dale un buen like si te ha servido y compártelo con ese amigo runner que también quiere bajar sus tiempos. Nos vemos en el próximo video.